Aquí. Sí, vale. ¿Veis toda mi pantalla? Me imagino que sí. Os voy a poner aquí a la izquierda, que no me termino de acostumbrar a esto. Vale. Entonces, como os decía, el objetivo de hoy, avanzar un poco en el itinerario de preparación a la inversión. Como veis, ahí hay un montón de contenido, de sesiones, de mentorías y demás. No nos atribuyamos, estamos en el punto taller 3 parte uno, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de hoy, de este taller, es entrar, como os conté al principio, la parte de preparación a la inversión la trabajamos de dos maneras. La trabajamos con el deck, ¿no? Que este deck es este documento autoexplicativo que habla todo sobre vuestro proyecto, y una parte de validación que está dentro de esta parte del deck porque habrá reflejo de esas validaciones dentro del deck, pero bueno, no al uso como tal, y luego todo lo relacionado con mentorías. Entonces, aviso a navegantes, si alguno de vosotros ya tiene trabajado un deck, ya han hecho esto, ya tienen esto avanzado, la idea de esto es que os sirva para refinar, perfilar, ver una perspectiva distinta de lo que busca más un inversor de filantropía de impacto, ¿no? Pero si habéis ya definido vuestro mercado, pues no creo que haya os vaya a decir algo que no sepáis ya, ¿no? O sea, aviso un poco a navegantes de entidades que ya tengáis esto hecho, ¿no? Las que no, pues un universo totalmente nuevo de cómo abordar el diseño de una nueva idea de negocio y demás. Entonces, bueno, pues un poco hacer este llamado a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, repaso muy rápido y que nos viene muy bien porque habéis entregado todas la documentación, tanto de impacto como de validación, ¿no? Entonces, si recordáis, en los talleres anteriores o el taller anterior un poco os hablaba, oye, que sepáis que el deck es el documento que va a revisar el analista de inversión, en este caso que soy yo, y que va a ver el comité, y que ese comité lo que va a ver, ¿no? Son una serie de riesgos. De leer vuestro deck va a haber riesgos. Y decíamos que esto de la validación nos ayudaba a reducir la percepción a riesgo. Eliminarla, seguramente muy poco probable, por no decir imposible, pero bueno, que nos iba a ayudar en este sentido. Entonces, habéis entregado vuestra primera versión de experimentos y validaciones, ¿de acuerdo? Que más o menos todos habéis utilizado estas fuentes de información primaria o secundaria, ¿no? Muchas entrevistas, vais a ir contra el sector. En general, os diría que la mayoría, y me alegra verlo, habéis optado por un enfoque de voy a preguntar al que me tiene que pagar, de una forma o de otra, ¿no? Con un focus group, con una encuesta, pero habéis optado por eso. Entonces, por esa parte, bien, en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, cuando entramos aquí en la parte más concreta de, si queréis, académica o teórica, ¿no? Pero que esto es lo que nos va a ayudar a que esas validaciones salgan bien, pues bueno, pues ya hay la mezcla, el mix cambia, ¿no? Eh, yo creo que en general la parte de suposiciones, y ahora lo vemos como una plantilla, ¿no? Habéis trabajado bien todos lo que es identificar suposiciones, pero en la parte de a qué retos estáis dirigiendo y el timing y los resultados que esperáis, bueno, creo que podemos concretar un poco más, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos que afinar un poquito más. Entonces, no me quiero detener aquí, voy a ir directamente al ejemplo para que lo veamos. Recordaros que tenéis todas estas opciones para validar, pero el foco es este, ¿vale? Recordar que el objetivo en TINA, estamos aquí ante un fondo, ¿no? La posibilidad de acceder a un fondo, Venture Philanthropy, pero un fondo. Entonces, claro, como hay un retorno, o sea, se espera un retorno de la inversión, aunque más bajo que de mercado. Claro, lo que el comité quiere entender es que hay una disposición real a pagar por vuestros productos, un mercado lo suficientemente grande o que pueda crecer lo suficiente para tener tanto más impacto como más negocio, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos demostrar, más cuestiones concretas que os haya podido decir yo a vosotros en las revisiones. Pero esto es lo que nos tiene que obsesionar. Entonces, bien, porque habéis hecho caso y solo os habéis ceñido a estos experimentos más o menos, ¿no? Y cuando llegamos aquí, a los lienzos de validación, no me detengo, me quiero detener aquí. Hay tres cuestiones que, ya os digo, con carácter general he visto, ¿no? La primera, en cuanto al reto al que os referís, yo creo que más o menos lo habéis traducido, pero los retos en los que esperamos que validéis son los que revisamos en la reunión de diagnóstico. O sea, en vuestro libro proyecto tenéis unos retos y los retos en los que tenéis que identificar suposiciones son esos. Ya os digo, yo creo que todos lo habéis hecho, algunos muy literal y otros habéis traducido el reto nuestro a vuestro lenguaje, pero bueno, que lo primero es confirmar eso, que vuestros retos son esos. Y eso es lo que preocupa al comité y en lo que tenemos que avanzar, ¿vale? Dos, he visto que en varios casos, a nivel de fechas, algunos experimentos se nos van al
al primer semestre de 2025. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el primer semestre de 2025 el comité de inversiones en marzo. Y en diciembre la idea es que esté, si no ya todo cerrado, casi cerrado, o que quede igual algún dato suelto de alguna cuestión, pero de enero a marzo, siendo conscientes de que es comienzo de curso de año natural o cierre del año anterior y demás, no da mucho tiempo a hacer validaciones. O sea, lo que no esté validado de aquí a diciembre no va a estar por experiencia, ¿no? Y luego, idealmente, como os trasladaba, el comité intermedio, que es el 20 de noviembre, es ese punto de control del comité. Entonces, idealmente, tenemos que tener la mayor parte de validaciones finiquitadas o cuasi finiquitadas para ese día. Las que se puedan. Ojo, que tenéis una encuesta que por curso académico no puede salir hasta enero. Bueno, pues vaya, pues tendrá que ser en enero, pero tenemos que ver qué llevamos al comité en relación a las dudas que tenían sobre vuestro proyecto. Porque si no, vamos a trasladar una sensación de no avance. Y eso es lo que no queremos. Queremos decir, oye, a mi comité me preocupaba esto, yo le he encargado a John que os lo cuente, que os dé herramientas para avanzar y que avancéis. Entonces, si no vemos avance, yo podré intermediar en todo lo que pueda, pero la sensación será, oye, no han podido avanzar, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que a nivel de fechas, sin particularizar, creo que todas sabéis lo que habéis puesto, había algunos casos en los que muchas validaciones se iban más allá de esto. Entonces, eso revisar, ¿vale? Porque será importante. Y luego, tercero, a nivel de métricas, en general he visto que os cuesta mojaros en las métricas. O sea, todos me llegáis, todos explicáis el experimento a nivel subjetivo, os cuesta concretar, por ejemplo, si vais a hacer entrevistas o si vais a hacer un focus group, os cuesta concretar, voy a hacer un focus group con 10 entidades, 3 de este tipo, 3 de este tipo y 4 de este. O voy a hacer 20 entrevistas. O sea, en la descripción del experimento esperamos que podamos entender la N a la que os dirigís con ese experimento. ¿Por qué? Porque luego en la métrica, que es la única manera de saber si el experimento os ha aportado información o no, lo que necesitamos es que nos digáis, oye, un 75%, un 25% es AN, ¿no? O esperamos que al menos, si no es una N, si no es que vais a lanzar una campaña, pues haber levantado al menos tantos euros de esa campaña, ¿no? Entonces, en la parte de descripción del experimento, mojaros en poner la cuantía de lo que es, a quien vais a entrevistar, que puede que sea el caso que es un evento que no controláis, pero que lo vais a aprovechar para hacer esto. Bueno, pues decir, aproximadamente pensamos que habrá tantas entidades de tal tipo. Luego la realidad será otra, pero si no, a mí me falta información para poder valorar si adecuadamente nos va a dar suficiente información o no, ¿vale? Y luego en las métricas, lo otro, mojaros, ¿vale? Decir, oye, voy a hacer 5 reuniones de venta y para mí lo ideal para demostrar que esto funciona es que 2 me digan que sí. Vale, pues ya te diré yo que 2 es muy poco y que necesitamos 3 porque el universo son 5, ¿vale? Pero mojaros en la métrica en decir cuál es el número, cuál es el dato que os dice que ese experimento se ha cumplido, o sea, su posición se está cumpliendo, ¿no? Y luego lo último que os digo de esta parte, aprovecho esto como macromentoría, es que en muchos casos habéis rellenado el aprendizaje y la decisión. Yo entiendo que lo que habéis querido rellenar y es lo que os trasladaba en el feedback, es vuestra expectativa, pero eso no va a pasar hasta que no lo ejecutéis. O sea, si no habéis hecho el experimento, no podéis saber cuál es el aprendizaje y cuál es la decisión, salvo que estéis poniendo en valor algo que ya hayáis hecho. En ese caso lo entiendo. Ya hicimos una campaña, ¿no? En marzo, de marzo a septiembre de 2024, y lo que quiero hacer aquí es ponerlo en valor porque John nos dijo todo lo que ya hayáis hecho, que estéis haciendo en vuestro día a día, ponerlo en valor. Perfecto. Ahí lo entiendo. Pero si es un experimento nuevo que vais a hacer y todavía no lo habéis ejecutado, lo que podréis poner en aprendizaje y decisión es vuestra expectativa de lo que va a pasar, pero no la realidad porque no lo habéis ejecutado, ¿vale? Entonces, esto es un poco como a nivel de repaso metodológico. Todas habréis recibido vuestro feedback de los experimentos y donde matizo más específicamente esto. Pero bueno, sí quería aprovechar este momento de mentoría general para trasladaros un poco lo que he visto después de revisar todas vuestros experimentos. Iván, dame un segundo y te doy paso, que ahora hay un espacio para compartir, ¿vale? Eh, no me detengo en el ejemplo, pero lo que quería era contaros esto. Y sí quiero abrir un poco el micrófono, ¿vale? O sea, quiero que dudas o que tengáis o que digáis, mira, nosotros vamos a hacer hemos planteado este experimento
y nuestras métricas son estas, es un poco de mentoría común, ¿vale? Que podamos compartir si, oye, lo hemos planteado, pero buf, lo hemos planteado como hemos podido, John, porque tenemos muchísimas dudas. Bueno, pues a ver si con el feedback que os he dado os ayuda o si a ver es necesario que profundicemos más, ¿no? Entonces sí quería abrir un poquito el micro para compartir sobre esto, si estáis empezando a avanzar, si no, y dudas que podáis tener. Si queréis, Iván, tú como ya tienes levantado la mano, pues a por ello. Vale, vamos a ello. Buenos días a todas y todos. Eh, entonces, solo porque me quede súper claro, realmente el escenario ideal, John, si a la que estamos elaborando estos, vamos a hacer este experimento, definirlo hasta donde podamos, ¿no? O sea, si vamos a hacer eso, que decía, unas entrevistas, cuántas personas, cuál es el objetivo. Y las métricas, lo mismo. Entiendo que para la métrica, si tenemos una fórmula per se clara de cómo queremos medir algo, la ponemos ahí directamente, ¿no? En vez de intentar desgranarlo en detalle y decir, con esto vamos a medir esto y con esto Mm, vamos a medir esto. Y es un A más B dividido para C. Y sí. estamos. Vale, guay. Sí, yo que sí, imagínate, un ejemplo tuyo, ¿no? O sea, estáis con el tema de los corazones, ¿no? Claro, por ejemplo, el número de personas que te respondan, pues no lo sabes, ¿no? Pero a priori tantos usuarios, va dirigido a tantos usuarios, esto de los Sí, corazones, por ejemplo. Y luego la métrica, me dirás, bueno, esperamos que, no tiene por qué ser una forma muy compleja, que la media de usuarios, que la media de respuestas de los usuarios sea superior al 4,5 al 3 sí. al 3 sobre 5 por ejemplo, Y ahí, ¿vale? ahí por poner un ejemplo aterrizado, igual primero mediríamos qué tanto le interesa a la gente conocer el impacto en su bienestar de tocar un instrumento. Esa sería una validación que la podríamos medir. Oye, pues si cada semana esta semana se han metido 1.500 o 1.000 personas en la web y 700 nos han dejado lo de los corazones. Oye, pues parece que hay interés, porque según nuestro esto, cualquier cosa por encima del 65% es positivo. Y la Eso es, segunda, que vendría el segundo reto, sería de, vale, ¿y a cuántos de eso estamos mejorándoles el bienestar en base a los eso es, corazones? Entonces, ya la semana uno este tenía 4 y ahora tiene 5. Y así, eso es, eso es, vale, perfecto, ¿vale? gracias. Todo esto viene porque Iván en la web tiene un sistema que cuando entran, tienen que poner, cuando se conecta el usuario, bueno, lo puedes contar tú mejor, Iván, pero tiene que marcar en unos corazones cómo están, ¿no? Entonces hay dos universos. Uno, que simplemente por cuántos corazones marca ya ves que hay un interés, o te afirman que Melum les ayuda. Y dos, lo que dice él, pues tendrá que ver por cohortes, ¿no? Cómo van evolucionando, ¿no? Pero eso es porque él tiene esta herramienta interactiva. Pero digo porque tengáis contexto y os sirva a todos la pregunta, ¿vale? Vale, ¿más dudas? ¿Más cuestiones que os sintáis un poco perdidos como lo estáis planteando eh, sobre el éxito? Si os fijáis, os he hecho énfasis en la N, o sea, el tamaño de la muestra y la métrica. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vais a hablar con tres personas y me decís que uno os diga que sí, ya es mucho, pues bueno, pues es que si habláis con tres, igual tenéis que conseguir que los tres os digan que sí, porque la N es muy pequeñita. Si habláis con 10, pues ya podemos hablar un poco de otro número, ¿no? O vamos a hacer dos entrevistas. Bueno, pues vamos a intentar hacer cuatro. Que la barrera es que no tenemos otras dos empresas en prospección. Pues oye, John, ¿nos puedes ayudar a conseguir un par de mentorías con empresas para poder aprovechar esto? Vale, pues lo intentamos. Quiero decir que es por ambas partes. Vosotros plantear el experimento y nosotros os intentamos complementar ahí. No sé si alguien tiene más dudas, yo qué sé, Esther, Ana, Xavi, lo Yo tenéis he súper levantado claro. la manita. Ahí. Ah, perdón, no te he visto, he cambiado de Sí, pantallita. Esther, adelante. nada, que yo planteé como reto una cosa que es posible que sea una actividad para el 2025, el tema del desarrollo de la filantropía comunitaria. Tengo que hacer Vale, una propuesta esta semana a la Asociación Española de Fundaciones vale. para optar un poco a esa ayuda para hacer. Yo lo planteé como experimento, pero a lo mejor es mejor plantearlo como actividad, porque yo creo que nos va a llevar todo el 2025. Claro, en ese caso no te va a aportar Mm. tanto. O sea, tú quieres ver que hay un interés en la filantropía estratégica para apoyar los espacios test agrarios. Pues entonces, esto no es tanto eso, eso es una aplicación de financiación para ello. Entonces sería más bien, oye, he organizado, les he mandado he tenido llamadas, vuelvo a lo de siempre, ¿no? Contacto en primera persona. He hablado o me lo invento. He ido al encuentro Predemos, que hay el próximo lunes en Valencia, que organiza la Asociación Española de Fundaciones, Asociación Española de Fundaciones, y he hablado con 10 personas y esas 10 4
me han dicho que les parece muy interesante el modelo que estamos lanzando. Vale, tienes interés, pero no disposición a pagar. ¿Ves? Entonces, una cosa es que apliques una línea de financiación y que te la den, que estará muy bien la teoría del cambio, efectivamente, como una línea para avanzar por ahí, pero a nivel de validación te dice poco, primero porque seguramente para el comité de inversión no tengas la respuesta. Entonces, tienes que Ujú, validar de otra manera que la filantropía esté interesada en apoyar cosas como la tuya. ¿Vale? Bien en el focus group que tendrás ahora, bien haciendo llamadas, bien organizando un desayuno por la filantropía de Castellón, inventiva y hacer fundación comunitaria, pues toda la que quieras. ¿Vale? Si tienes dudas me puedes decir, ujú. pero tiene que ser esto, tener evidencia de que el sector de la filantropía quiera apoyar iniciativas como la mía. No que la Asociación Española de Fundaciones me va a dar un dinero. ¿Vale? Ah, vale. ¿Sí? ¿Más? ¿No? Insisto mucho, definir la N, o sea, mojaros en cuántos vais a hablar, aunque es una aproximación de lo que tenéis en mente, para yo poder deciros es poco, es mucho, relajar, y luego la métrica. Ya os digo, porque sin eso es difícil muchas veces el decir, oye, este experimento está bien o va a aportar suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que veréis en el feedback esto de que no habéis determinado esto y la métrica no es muy robusta, ¿no? Entonces, bueno, sin más que lo tengáis en cuenta. Última oportunidad de preguntar. Bueno, Ana. sí, es más un comentario. Bueno, John, muchísimas gracias por el feedback que nos has dado. He visto que nos faltaba muchísimo más de lo que imaginábamos. La pregunta es, nosotros vamos a intentar mejorar donde no hemos llegado y es como un tema más práctico y si volvemos a poder hablar contigo más adelante de lo que hemos podido ir avanzando. Me da la sensación que vamos dando pasitos muy pequeños. Entonces era un poco esta pregunta Vale, más práctica. vale. La Ahí, corrección. sí, no, ahí si quieres. El objetivo de este primer feedback es como la primera mentoría tiene lugar la semana del el 14, 15 y 16 de octubre, son los 3 días habilitados para esto. Os pasaremos un enlace para que reservéis espacio, pues para que no os quedéis bloqueados y avanzar hasta allí, pues pedíamos esta primera versión y os damos un feedback lo más concreto posible dentro de lo que hayáis entregado. Entonces, lo que os digo, si aún con el feedback veis que hay algún punto que no os permite avanzar en los experimentos o en la teoría del cambio, nos mandáis un correo y nos decís, oye, John, Rocío, esto no lo vemos, vamos a hablar 5 minutos porque si no, no avanzamos. Hacerlo. No esperéis a la mentoría para que podamos desbloquearlo, porque si no se empieza a sumar el tiempo y de la mentoría al comité intermedio solo hay un mes. Entonces, si hay algo que no entendéis, que veis que no podéis desbloquear, nos decís, yo necesito consultarte esto concretamente y buscamos la manera, si es por email o bien por llamada, pero no estamos cerrados a esos contactos previos a la mentoría, ¿vale? De acuerdo. Ya os digo, intentamos que el feedback sea concreto, pero claro, como esto es tan subjetivo, o sea, yo puedo creer que es concreto, pero igual lo lee Xavi o lo lee Manolo y dice, pues que no me estás concretando. Y yo, oye, estoy siendo súper concreto, yo qué sé. No sé, lo intentamos, pero seguro que hay margen a mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo que lo leáis y si hay algo que os bloquea, nos digáis lo antes posible y no esperéis a la mentoría, ¿vale? Ok. Pues si os parece, avanzamos un poco, ¿no? Eh, entonces, insisto otra vez, el primer día os dijimos que en la parte de preparación a la inversión íbamos a avanzar con el deck, que es este documento autoexplicativo que yo entrego al inversor y el inversor se lo puede revisar por su propia cuenta y se tendrá que ser capaz de responderse sus propias preguntas él, ¿no? Lo vamos a trabajar también con validaciones, que es lo que acabamos de retomar, y también con mentorías, conmigo o con personas externas que estamos trabajando en ello. Entonces, ahora mismo nos vamos a centrar en ese documento que es autoexplicativo para el inversor. Y dentro de ese documento, como también nos dijimos, lo vamos a ir viendo por cachitos. ¿Vale? Pensar que cada taller es el inicio de un sprint. Hoy damos el pistoletazo de salida para ver unos segmentos del deck, os pediremos una entrega en unos días y la idea es daros feedback sobre eso en esa entrega. ¿No? Todo el planteamiento que hacemos de trabajo son sprints. O sea, es para que vayamos cerrando bloques y que no se nos haga una bola incomestible al final del acompañamiento. Entonces, entrando en la parte de mercado, ¿por qué el mercado es importante? Porque nos ayuda a entender la dimensión de la oportunidad. Y ojo, oportunidad en términos no solo de negocio, sino también en términos de impacto. O sea, si es un problema que es muy relevante para muy poquitas personas, ojo, no es que no sea importante resolverlo, pero seguramente sea más complicado el traccionar a algún inversor para ello, ¿no?
Entonces, al final el mercado lo que nos permite entender es la magnitud del problema, porque muchas veces decimos quiero resolver esto y lo hacemos un poco desde la convicción, pero no hemos aterrizado, ¿no? Un poco el, oye, no, es que esto a nivel de impacto lo trabajamos en la teoría del cambio y también nos dimos feedback de concretar el problema todo lo que podáis, no me vale que me lo dejéis abierto, pero es que ese problema genera una oportunidad de negocio, es decir, un mercado de X características. Y eso es lo que queremos trabajar en mercado. Trasladarlo al inversor que le gustará más o menos nuestra solución, pero que hay un mercado ya suficientemente grande o con potencial de crecimiento. ¿Vale? Este es el objeto de este punto de mercado. Entonces, ¿qué cuestiones, si queréis, hay detrás? Aquí todos estamos dando por hecho que hay un mercado para nuestra solución. Yo creo que sí, pero bueno, puede que no. O puede que no en el segmento que nosotros estemos pensando ahora mismo. ¿No? Igual muchas de vosotras pensáis que es la administración pública, pero es que igual hacemos unos experimentos y nos damos cuenta que no, que en realidad tiene que ser solo filantropía. O igual pensamos que es el cliente final, pero no, igual tienen que ser plataformas agregadoras de producto, ¿no? O sea, ver cuál es el mercado adecuado al que nos tenemos que dirigir. Luego, entender también si es un mercado regional, si es un mercado municipal, regional, nacional, internacional y por dónde empezar el camino. Podemos querer llegar a la internacionalización, pero seguramente en el momento en que estemos ahora no tengamos recursos suficientes para llegar a ello. Entonces, por tanto, no tendrá sentido que nos dirijamos a todo el mercado potencial que podemos dirigirnos, ¿no? Luego también que nos ayude a entender quiénes están, cuál es la competencia y cuáles son las barreras de entrada, ¿no? O sea, al final, os digo todo esto porque muchas veces cuando os pedimos el mercado, ahora os explicaré cómo se calcula o cómo lo podéis hacer, y lo que hacéis es ponéis el número, hacéis el ejercicio, pero luego os empieza a preguntar en la mentoría y nos quedamos un poco, vale, ¿y ese número cómo aguanta, no? ¿Cómo se sostiene y por qué es así, no? Entonces os digo que es un poco esta lógica de la relevancia del mercado, no el número en sí, sino todo lo que gira alrededor de tener un mercado bien identificado y bien segmentado, ¿no? Porque además nos dice hasta dónde podemos llegar. O sea, nos va a decir cuánto podemos crecer o cuánto impacto podemos tener, ¿no? Entonces, también para demostrar este tema de crecimiento, escala del impacto, también es importante el que entendamos esto, ¿vale? Entonces, a la hora de definir el mercado, yo creo que a algunos ya os sonará, a otros igual no, pero existen estas siglas en inglés, ¿no? Que sirven para cuantificar el mercado. El mercado en términos de el mercado más amplio al que podéis llegar sería el TAM, ¿no? Que es el Total Addressable Market, que sería todo el mercado potencial, sí o sí, si es con el 100% del mercado, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a poner un ejemplo que yo creo que es más o menos cercano a todos, los coches, ¿no? O sea, podríamos decir que el sector de la automoción en España mueve tantos millones de euros. Eso sería el máximo mercado si nos movemos dentro del sector de la automoción y nuestra solución fuese para todos y todas y no hubiese nadie más. Podríamos decir que el volumen de euros total del mercado de automoción de España sería nuestro TAM, ¿vale? Yo qué sé, igual eso nos pilla un poco lejos porque no somos de automoción, pero por ejemplo, me lo invento, en el caso de Melum, pues podría ser todas las personas en España que tengan un interés en aprender a tocar un instrumento. Si no hubiese más soluciones y solo existiesen ellos y a todo el mundo le gustase su solución, ese sería su TAM. Todas las personas que existen en España dispuestas a aprender a tocar un instrumento. ¿No? En el caso del nacional, pues en otro caso, por ejemplo, Esther, yo qué sé, pues sería Castellón. Tu TAM a priori ya de saque, Castellón, ¿no? Porque tú te estás centrando en resolver un tema de Castellón que luego podrá ser transferible a otros, pero a priori Castellón. Lo que hagamos será en Castellón, ¿vale? Luego tenemos un nivel más abajo, si queréis, una segmentación de este mercado posible total, que es el SAM, que es el mercado al que se le puede dar un servicio, por así decirlo. Y aquí normalmente lo que responde es a un segmento de ese mercado total, ¿no? En el caso como hemos dicho antes, en el caso de Iván, pues Iván dice que es toda España, pero igual yo le digo, ya, pero es que igual te tienes que centrar primero en Madrid, Barcelona, y luego ya hablamos de llegar a toda España, ¿no? Entonces suele ser un segmento geográfico o un segmento dentro del mercado. Siguiendo con el ejemplo automoción, podría ser, oye, de todo el mercado de automoción,
el SAM podría ser el volumen de dinero que mueve el mercado de segunda mano, por ejemplo, que es un subsegmento de ese mercado completo, o el mercado del norte, la zona norte. Si os fijáis, uno responde a un segmento de tipología de solución y el otro responde a un segmento de segmentación geográfica. Entonces, al final el SAM es un trozo de ese mercado completo. ¿Vale? Y luego lo que más cerca nos queda, o lo más concreto, es el SOM, que es el mercado que nosotros podemos obtener. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que con mi equipo actual y con mis capacidades actuales o con mi plan de obtención y de fortalecimiento de capacidades, ¿cuál es el mercado que puedo obtener? Volviendo al ejemplo. Igual Madrid es mucho, pues entonces igual le digo a Iván, oye, Iván, centro de primero en Madrid ciudad y en Barcelona ciudad y luego ya hablamos de lo demás. Bueno, en el mismo caso de Bemuras, ¿no? Que igual que el tema es ir fuera de Cataluña, esté fuera de Barcelona, pues de todo lo que hay fuera de Barcelona, ¿cuál es el trocito al que nos tenemos que centrar de verdad para que tenga sentido, ¿no? Entonces, y ojo, la segunda cuestión es con los recursos que tenemos o que esperamos tener, ¿no? Esto es, si volvemos al ejemplo de la automoción, pues podría ser de todo ese mercado de España, concretamente de la zona norte. Yo es que tengo un concesionario y 2 comerciales. Con mi concesionario y mis 2 comerciales, ¿cuánto mercado puedo obtener? Ese va a ser mi SOM. O sea, ese último dato más súper concreto. ¿Vale? Entonces, al final, si os fijáis, es un tema de embudo, ¿no? De muy grande a muy pequeño. Y yo creo que una cuestión que no se le escapa a nadie es que si el mercado ya de saque es pequeño, lo que yo voy a poder adquirir es mucho más pequeño. Entonces, aquí una pega habitual es que el mercado no sea lo suficientemente grande. Por eso, cuando hablamos de validación, nos decimos demanda e interés a pagar y un mercado suficientemente grande o con potencial de crecimiento en términos de impacto, en términos de negocio. ¿Vale? Si queréis, ahora vamos a ver un ejemplo y luego abrimos un espacio para preguntas. Entonces, como os decía, aquí hay 2 maneras de hacerlo, ¿vale? Os voy a presentar las 2 y luego os voy a pedir que hagáis una, ¿de acuerdo? Podemos hacer un enfoque de arriba a abajo, ¿no? Un enfoque top-down, que es de la foto global. Yo me voy a centrar en eso, voy a partir de un dato macro y luego para el dato más micro no voy a no voy a entrar tanto en detalle, sino igual digo, me voy a hacer con un X porcentaje de este mercado, ¿no? Entonces, no os dije algo antes, pero es cierto que el mercado los mercados los podéis calcular como número de unidades o como euros. Será interesante más el de euros, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo por partes y luego lo calculamos en total. Entonces, esto corresponde a un proyecto de la primera edición que se dirigía al mercado de la educación. Entonces, ella identificaba de las estadísticas nacionales del Ministerio que en España hay un total de 32.000 centros educativos. Si su solución valiese para todos los centros educativos, su SAM sería el mismo. Pero es que su solución solo estaba dirigida a educación infantil y primaria. Por tanto, 23.000 centros de todos los que hay son de infantil y primaria. Y ahora ya hacía su reflexión y decía, ¿yo puedo llegar a los 23? ¿Yo me puedo hacer con los 23.000 centros hoy? Pues no. Sino con un plan para llegar a tener un equipo de 8 personas, de 8 comerciales y un equipo digital de 4, yo al final de mi operación puedo llegar a tener 230 centros. ¿Vale? Si os fijáis, esto responde más a su propia opinión, ¿no? A los recursos que ya tenía. Otra manera de hacer esto es, oye, hay un TAM de 32.000 y luego está por ahí, los que ya habéis pasado por aceleración, os sonará la regla del 1% o del X% del TAM. Pues mira, yo como ideal mínimo te tienes que hacer con un X% del mercado total. Pues suele ser un 1%, un 2%, pero claro, eso es un wishful thinking, o sea, es como una idea feliz. Pero tú de verdad te puedes hacer con el 1% de todo el mercado. Dependerá del mercado, ¿no? Por eso os digo que el último punto siempre es mejor, siempre hay que enfocarlo con las capacidades y recursos que queréis tener. ¿De acuerdo? Entonces, esto en unidades, el mercado de la educación, en euros, lo mismo, ¿no? Los 2 primeros niveles, el nivel más alto y el nivel intermedio, en este caso son relativamente fáciles porque son estadísticas que están disponibles y ella lo que hizo fue investigarlas.
¿no? Tenéis abajo las referencias, una parte de la fase del Ministerio de Educación y otra del INE, la encuesta de gasto de las familias. Porque el gasto en educación es el gasto que hace el Estado más el gasto directo de las familias. Digo, para que tengáis una idea. Y luego al final, de nuevo, ella, otra vez con su misma lógica, con un equipo de 4 y de 8, pues puedo llegar, si tengo los 230 centros, llego a facturar 2 millones de euros. ¿Vale? Pero si os fijáis aquí es todo el rato de arriba a abajo. Es decir, yo voy al dato sectorial y a partir de ahí voy desgranando o voy segmentando. Pero en ningún momento, salvo al final, hemos entrado en cuál es mi capacidad de llegada, ¿no? No hemos dicho nada cuánto es mi precio habitual, cuántos clientes hay. De momento no lo hemos hecho así. Entonces, aunque os he explicado esta manera de hacerlo, yo os voy a pedir que trabajéis con este enfoque, con un enfoque bottom-up, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Significa que partimos de lo que nosotros sabemos de nuestro negocio. Y os pongo el ejemplo de Ecocentral. Ecocentral sabe que el contrato medio de 2018 a 2022 son 27.000 euros al año. Y él sabe que hay 20.200 centros educativos en España con comedor escolar. Por tanto, su mercado máximo es una multiplicación. Pero en el caso anterior era una estadística, hay tantos centros que gastan tanto, ese es el mercado. No estaba en ningún momento teniendo en cuenta el precio medio de su contrato multiplicado por el número de centros, sino era una estadística pública, que está ok, pero yo lo que quiero es que nos rompamos la cabeza un poco y digamos, en España hay tantas personas en edad entre 18 y 25 que quieren aprender a tocar un instrumento. En Cataluña hay tantos municipios de tantas personas que tienen presupuesto a cultura y están interesados en esto. Este es el ejercicio que quiero que hagáis. No quiero que me digáis una cifra astronómica y que luego sea difícil de alcanzar, ¿vale? Si os fijáis en el SAM es lo mismo. El dato de los 1.400 es un dato estadístico, es un dato que está disponible. Lo que pasa es que lo enriquece con su contrato medio. Y lo mismo luego en el SOM. Y en el SOM lo que pasa es que os tendréis que mojar en pensar, oye, yo voy a pedir una operación a 4 años. Pues en el último año, ¿en cuántos centros voy a estar? Pues ahí. Pues va a estar en 100 centros. Pues 100 centros por 27.000, lo que dé. O sea, tenéis que combinar un poco el dato actual, ¿no? De mi gasto con lo que yo espero conseguir en 5 años si cumplo mi plan y todo va fantástico. Otro ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo catalán, ¿vale? Es un proyecto del año pasado. Ojo, que os compartimos esto porque tenemos el permiso de ellos y porque creo que son datos que no hieren a nadie en el sentido de que no estamos dando ninguna ventaja comparativa de nadie en esto, ¿de acuerdo? En este caso lo mismo. Ella se dirige es un tema más de venta administración pública municipal y concretamente en Girona. Pues bueno, pues como mucho, ella iba a llegar a todos los municipios de Girona. Concretamente, los que estaban en su comarca pequeña son 69. Y de esos 69, fijaros que ella se queda con 10. Si todo va fantásticamente y consigo el equipo y consigo todo, como mucho va a llegar a 10. Es una facturación de medio millón de euros. Si veis el deck de cualquier startup que podáis ir a un fondo de inversión al uso, esto tiene que ser mucho mayor, porque si no directamente no es apetecible para un fondo de inversión. O sea, no entra esto. No hay manera de ser rentables aquí, pero en este caso no. Por eso os he puesto este ejemplo, porque es un proyecto más pequeño, muy comarcal, muy de un concreto, pero aún así estuvo en Tino y aún así consiguió financiación. Entonces, bueno, que lo tengáis como referencia de que si hacéis el trabajo, bueno, luego habrá que ver cuál es la estrategia que está detrás para llegar a todo este potencial de mercado. ¿Vale? Y aquí hay dos cuestiones que igual ahora os introduzco una y luego profundizo en la otra, que es, depende de cómo esté compuesto el mercado, vuestra estrategia comercial será una u otra. John, ¿qué quieres decir con eso? Pues, ¿qué os quiero decir con esto? Si es un programa, si vuestro mercado es de muchos, hay clientes individuales que pagan poco, es decir, es un mercado más horizontal, no es lo mismo que si vuestro mercado es pocos clientes que pagan mucho. Es un mercado más vertical. En cualquier caso, tenéis la misma limitación, que es que no tenéis dinero para invertir demasiado, pero el enfoque para ir a un mercado o a otro es diferente. O sea, vuestro go-to-market, que en algunos casos tenéis este reto, es diferente. Ahora luego explico un poco a qué me refiero con esto. Pero sí, os dejo el gusanillo de pensar cómo es mi mercado.
puede ser un mix. Si voy a, por ejemplo, Iván, perdón, que es que te tengo en la pantalla. Su parte de cliente usuario, pues son personas físicas, pero luego igual también quiere ir a empresa. Pues claro, pues el mercado de uno y el mercado del otro son diferentes. Entonces, bueno, que lo tengamos ahí en cuenta porque no es la misma manera de llegar a uno u otro, ¿vale? Venga, por ponernos un poco en manos a la obra un ratito. Primero que nada, ¿preguntas sobre esto? ¿Todo claro, cristalino? Vale. Hagamos una cosa. Vamos a estar, no nos vamos a romper en salas porque entre que vamos, venimos y demás es mucho tiempo, pero sí vamos a dedicar un ratito aquí a empezar a trabajar en esto del mercado, ¿vale? Vamos a empezar a identificar, oye, ¿cuál es mi unidad? ¿Cuál es el N que yo tengo que identificar? ¿Son ayuntamientos? ¿Son personas? ¿Son personas, pero de qué tipo? ¿No? Y vamos a empezar a identificar, oye, ¿cuál es mi Q, mi precio medio? ¿No? Todos mis contratos son más o menos iguales, todos mis productos se van a vender por lo mismo, no, tengo que segmentar en tres tipos porque es proyecto grande, mediano, pequeño. Vamos a empezar a tener claro el P y el Q para calcular esto. Vamos a dedicar un ratito ahora a empezar a mojarnos en esto. Tenemos unos 10 minutos como mucho. Vale, entonces digo lo de hacerlo en común porque si alguien quiere preguntar algo, lo preguntamos y respondemos a todas, pero nos empezamos a mojar ya en, oye, tengo mis datos claros de lo que a lo que me voy a dirigir. Y si creéis que es algo y lo decís en voz alta y os digo no, pues lo rebotamos. Vale, venga, tenemos, ya os digo, 9 minutos para, no para definirlo, pero para empezar a tener esto claro. ¿Sí? Los que ya lo tenéis es trampa porque lo que tenéis que hacer es verificar que lo que os estoy diciendo es coherente con lo que habéis hecho o cómo lo estáis calculando, ¿no? No voy a darle señalar a nadie porque ahora mismo no tengo todos los datos en la cabeza. Pero bueno, los que ya lo tenéis podéis revisar y los que no, plantearos esta lógica de cuál es mi N, cuál es mi P y cuál es mi Q. Y si ese P por Q es un P de mucha gente muy barata o poca gente muy cara. Esa es la otra que os tenéis que responder. Os dejo pensar 5 minutos y empiezo a pinchar a la gente, ¿vale?
Bueno, como esto es un cálculo que se hace en una servilleta, yo estoy seguro que alguno ya tiene su mercado. Luego esto estará mejor hecho o peor hecho. Por eso, te estás tomando unas cervezas, ¿no? Y te dices, va, ¿cuánto? 25.000. ¿Por cuánto está? Pues tanto. Pues así sale, ¿no? Y así se juntan tres o cuatro, montan una empresa y luego va mejor o peor. No, fuera broma. Eh, la idea es un poco los que no tengáis. Para mí lo que me parece interesante ahora es el P y el Q. Es decir, que ¿sabéis cuál es vuestro número vuestro cliente? O sea, son personas, por ejemplo, a Padrino un Olivo, pues son donantes individuales de entrada, ¿no? O sea, para del pueblo, pues lo mismo. Él lo tiene, yo creo que lo tiene bastante claro y habrá poco que rascar, ¿no? Igual alguna sexta Navidad o alguna cuestión tipo empresa, seguro que hay, pero no. No sé si todas tenéis claro cuál es la N que tenéis que contar, ¿no? Porque luego el precio, bueno, dependerá de si el servicio es muy nuevo o es un servicio que ya venís haciendo. Si podéis hacer una media como hizo Ecocentral o tenéis que también validar el precio, que es algo que seguramente ya os habremos dicho, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien aquí quiere compartir un poco, alguien que ya lo tiene muy bien hecho? O alguien que diga, uff, es que ahora esto me toca investigar. Ah, bueno, si queréis compartir rápidamente. O sea, lo que intenté realmente en nuestro caso creo que está bastante concreto, que la idea es expandirnos a nivel de municipios en Cataluña. Hay 947 municipios en Cataluña. Yo más que imaginaba, la verdad. Em, lo que estaba intentando calcular ahora o entender era dónde podría encontrar la información para cultura, para los presupuestos de cultura. La verdad que es complicado porque entiendo que las dimensiones de los municipios son muy diferentes y además venimos de una experiencia en que en la misma región, con 5 municipios, los presupuestos que hemos lidiado en un proyecto hace 3 años eran completamente diferentes. Significa que en la misma área podríamos tener un municipio muy pequeño con presupuesto muy, muy reducido y al lado, justo a 3 kilómetros de un municipio con otro tipo de presupuesto. Esto creo que implicaría una investigación por áreas. Entonces, yo creo que lo que podríamos hacer era una investigación por círculos de proximidad a partir de Barcelona para tener un punto de referencia. Mm. Y estos experimentos, no sé, John, ¿qué te parece? Pues ir avanzando por áreas, ¿no? Primero los municipios más alrededor de Barcelona, por un tema de eso, de proximidad, y cada uno de estos municipios tendríamos que investigar también su presupuesto para también poder entender un sondeo de aposta, porque si es un municipio con un presupuesto muy, muy, muy reducido y también una investigación de dónde gira el impacto, porque bien es un municipio que tiene un fuerte valor de cultura popular, le puede costar más aceptar una propuesta de arte urbano. Entonces creo que aquí este ejercicio, bueno, ahora estos 2 minutos puede ser interesante para que la investigación del mercado puede tener que ser un poco más larga a nivel de tiempo, de inversión de tiempo, para hacer esta codificación de también dónde vamos cuál es nuestro target a nivel de cantidad de euros, pero Mm. también de tendencias culturales, ¿no? Porque si es un municipio muy pequeño y con una fuerte tendencia de cultura popular, o como fue el caso que hemos vivido, básicamente todo piedra histórica, es un municipio que a partir tenía 3 factores para no invertir, pero un otro, mm, Mm. más área geográfica, más presupuesto cultural, más condiciones geográficas, arquitectónicas de paredes, que es lo que necesitamos, puede ser también más, o sea, luego a partir de un factor para decantar por el positivo y para poder aproximarse. Esta es la lógica de Fíjate, pensamiento que he desarrollado. fíjate, has hecho un buen ejemplo. O sea, la primera es efectivamente, siempre que me decís más profundo y más tiempo, digo, vale, sí, pero con proporcionalidad, ¿vale? O sea, no, porque como todos, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, seguro que hiciésemos algo perfecto, pero bueno, no. Lo que se trata es de, hoy has dado con, por ejemplo, hay muchos más municipios de los que pensaba y claro, no puedo entrar en los presupuestos de todos a lo bestia. En el INE sí que tienes algunos datos de presupuestos municipales, lo que no sé si dentro te dice cultura por las áreas, eso no lo sé, pero en el INE sí tienes un dato de esto, ¿vale? En Sí. cualquier caso, el objetivo aquí sería, has dado con otra clave, que es cómo segmentar esos municipios.
municipios muy rurales, muy que a priori no hay una construcción mínima que me permita que haya murales o algo por el estilo para ejecutar, de entrada no los voy a meter, ¿no? Entonces, mi TAM es tantos municipios de España, mi SAM es de todos esos, ¿cuántos tienen superficie urbana suficiente como para plantearme esto? Y de todos esos, por esta lógica de círculos, yo a priori creo que puedo centrarme en estos. Luego, según vayas avanzando las validaciones, pues podrás obtener más información de he hablado con un municipio, me ha dicho esto, ¿no? Es un ida y vuelta. Tú haces una primera batida, pero de las validaciones seguramente obtengas información. Vale, Y por luego, en ejemplo, cuanto a la... un segundo, Xavi. Y luego, en cuanto a la diferencia de precio, puedes hacer una media ponderada. Para tallar tu contrato medio, pues oye, mira, para tener la Q por la P por la que multiplicar, pues si es un ayuntamiento muy pequeño son 3.000, si es uno mediano son 12.000 y si es uno grande 30.000. Pues bueno, de tu histórico hasta ahora, cuántos son pequeños, medianos, grandes, lo aplicas y tienes un dato al que puedes multiplicar. Y lo importante es que cuando lo presentes tengas un asterisco en el número y digas, este número se ha calculado de esta manera. Porque entendemos que nadie entiende el mercado perfecto, ¿no? Pero sí que vuestro ejercicio haya sido lo suficientemente sesudo como para que se vea qué es lo que refleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. O sea, creo que el razonamiento que has hecho está bien y te ha dado unas claves para segmentar. Te digo lo que te faltaba del otro lado. Como los precios son muy diferentes, pues vamos a aproximarlos de esta manera, ¿vale? Xavi. o sea, para a ver si termino de entenderlo e intentando concretar un poquito. El total de municipios de Cataluña, los 940 y pico, ¿qué tal? Filtrando el tema de que tengan paredes más o menos pintables y no sé qué, vamos a poner el criterio en municipios de más de 5.000 habitantes. Y esa es otra, has dicho algo muy importante. ¿Qué significa que haya paredes? Porque seguramente no hay una estadística de cuántos metros cuadrados hay de muros. No, pero tú te imaginas que si son más de 5.000, Hay a edificios. priori hay centros urbanos y edificios. Vale, pues ese va a ser tu filtro. Eso es. Un poco dedo al aire, pero vale, más de 5.000 habitantes. La media de presupuesto en cultura de municipios de más de 5.000 habitantes está entre 200.000 y 1 millón al año. Si tú, Esto, suponiendo que tú te llevaras todo el presupuesto de cultura, por todo ejemplo. el presupuesto de cultura. Aquí, claro, entrará la fiesta mayor, Ahí está. claro, que puedan destinar a actividades así puntuales, vamos a soñar con un 10% de eso, Mm, ¿no? Sería como una estimación. sí. Lo Vale. único, ahí lo que estás llegando es a tener la Q, o sea, tu N, pero tú lo que tienes que meter es tu precio medio aplicado a eso, ¿vale? O sea, no te vale solo con el presupuesto, sino ahí te quedas con un tanto por ciento de esos ayuntamientos y a esos le metes tu precio. Y de ahí Vale, sacas tus mercados, ¿vale? O sea, un dato es interno y el otro es externo. vale, vale, ok. Yo creo que igual a alguno aquí lo que le puede pasar es que no tiene claro el qué es lo que tiene que contar. Entonces, la primera reflexión ahí será, ¿qué es lo que tengo que contar? ¿No? Antes que ponerme a hacer números es qué tengo que contar y a partir de ahí dibujo, ¿no? O sea, igual Esther, ¿no? Manolo, todavía sé cuál es ese segmento concreto, pues son ayuntamientos, sí, pero es que además hay otras cosas, cómo, ¿no? O sea, no, hay una parte que quiero vender, a quién le vendo, a qué precio. O sea, ya hay una reflexión en una fase más previa que si no la concretamos va a ser más difícil avanzar porque podemos avanzar, pero luego vamos a volver y vamos a tener que hacer para Claro, hacer, ¿no? a Y creo que no nosotros, tiene mucho sentido, ¿eh? perdona que vuelva a entrar, a nosotros nos pasa, nos pasa un poco esto, o sea, estamos contando administración pública, ayuntamientos y tal, pero también hay otro pastel grande que es el tema de empresas, ¿no? Actividades como de relación entre los trabajadores de empresas grandes, que eso y no estamos entrando porque no sé ni cómo, ¿no? Ese es otro, en vuestro caso ese sería otro segmento. Entonces, vuestro mercado, si queréis, vuestro mercado agregado de mural sería la suma de los dos. El mercado de la línea, murales urbanos en calle, es el que estamos hablando ahora. El mercado de servicios a empresas que tengan edificios o bla, 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 sería otro. Es de otra línea de negocio, ¿no? ¿No? Entonces, claro, seguramente ese es otro ejercicio distinto. Es, mira, sabemos que hay tantas empresas de más de 500 trabajadores en Cataluña, por ejemplo, me alimento, y de esas tantas tienen presupuesto de recursos humanos y de esas
asumimos, porque aquí sí te la estás jugando, podrías hacer una búsqueda rápida de quienes han hecho cosas diferentes de cultura o algo así, team building o tal, y aproximar, pero te la estás jugando, pero sí podrías llegar a aproximar. Lo que pasa es que ese mercado es más incierto porque es una suposición y luego tu precio es a priori no le has vendido nada de ese estilo a la empresa. Entonces vuelve a ser como un poco... Pero es una aproximación. Mientras esté explicado y asteriscado, nos vale. ¿Vale? O sea, quiero decir, nos vale. Muestra trabajo de cómo has dimensionado tu mercado. ¿De acuerdo? Pero también cambia de impacto social, ¿no? Claro, es Y ojalá, completamente veis una cosa, y hay una cosa muy importante. A priori vuestro mercado, dependiendo de quién seáis, cuando la teoría del cambio, ahora no lo hemos contado, pero tenéis unos indicadores de meta y de tamaño de los stakeholders a los que os dirigís. Si todo va bien, el número de ayuntamientos que está ahí al que queréis llegar tiene que ser el mismo número de ayuntamientos del mercado que vosotros queráis llegar aquí. Es decir, si el mercado es el ayuntamiento y los beneficiarios son los ayuntamientos, no puede haber incoherencia entre impacto y negocio. ¿Me explico? Otra cosa es que o sea un modelo en el que el beneficiario es diferente del cliente. Pues bueno, pues seguramente ahí sí hay una diferencia, pero si están muy unidos, no tiene por qué haber diferencia. Ya os lo iremos recordando en el tiempo, pero que esto no es solo de la parte de negocio, sino que el mercado también afecta al impacto. A la hora de entender esa población, por ejemplo, el caso de Esther está muy relacionado, está muy, muy unido, ¿no? Entonces, en el caso de Melun, pues también, por ejemplo, la parte de colegios podría ser, la parte de usuarios finales también. O sea, os quiero decir que cada vez se van a generar más relaciones que os hagan chequear por un lado y por el otro, porque si no habrá una incoherencia. ¿Vale? Sí. Ya os digo, introductorio, tendréis tiempo para trabajar, pero bueno, que tengamos como referencia, ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito. Decíamos deck, el deck tiene tiene una serie de secciones. La primera de ellas es el mercado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender la magnitud de la oportunidad o la magnitud del problema. Bueno, de hecho en el deck lo vamos a ver en dos puntos. Por un lado, la magnitud del mercado al principio y luego la magnitud del problema en impacto. Pero bueno, le dice al inversor, oye, wow, este es el potencial mercado al que puedo llegar para hacerme con él resolviendo algo de impacto, ¿vale? Pero luego hay un siguiente bloque que tiene que ver con todo el análisis de negocio. Y este bloque gira en torno a 4 preguntas, si queréis. Bueno, hay una primera parte que tiene que ver introductoria con las líneas de negocio, con sus productos y servicios. Y en esta parte lo que buscamos es que respondamos estas 4 preguntas. ¿Cuáles son tus líneas de negocio? ¿Cuántos y cuáles son los productos y servicios de esas líneas? ¿A qué segmentos van dirigidos? ¿Y cuál es la propuesta de valor? ¿No? Nada más. Esto es una manera de que cuando el comité venga aquí o cuando alguien los vea, diga, vale, hay tal mercado y ese mercado se compone de esto, de estas líneas de negocio, de estos productos, de estos segmentos y por qué son únicos y por qué los vamos a comprar, ¿no? O sea, yo creo que alguno de vosotros en vuestra presentación ya ha empezado a trabajar en algo así, esta visión de entender vuestra actividad, pero se trata de profundizarla con lo que vayamos trabajando en esta fase 2. ¿De acuerdo? Y haciendo un doble clic en la propuesta de valor diferencial, esto es algo que el comité ha señalado a alguno de vuestros proyectos de, oye, no terminamos de entender por qué alguien contrataría esto, ¿no? Eso en el fondo lo que quiere decir es no terminamos de entender cuál es la propuesta de valor para el cliente, ¿no? O sea, no termina de quedar claro. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? El primero, si queréis, qué es lo que te hace único, ¿no? ¿Qué es lo que te diferencia de la competencia? Y el segundo, si es la misma para todos los segmentos. O sea, si yo le vendo administración o le vendo empresa, ya os digo que de saque tengo que ir por dos lenguajes muy distintos. Entonces mi propuesta de valor será diferente para uno y para otro. Y luego a nivel de propuesta de valor, como referencia, tenéis que conseguir 3 cuestiones. Primero, que sea específica, o sea, cuáles son los beneficios para ese segmento de cliente objetivo. Tenéis que conseguir que sea orientada a su dolor. Eso es una traducción de un anglicismo que es pain focused, que es cuál es el dolor que tú le estás resolviendo a ese segmento de cliente y cómo mejora su vida. Es decir, ¿por qué la empresa de turno le va a contratar a Demura el servicio que le ofrecen? ¿Por qué la empresa de turno le va a dar filantropía a Esther para el municipio de Castellón? ¿Qué le estoy resolviendo? ¿Qué problema de su día a día le estoy resolviendo a la empresa o al director de responsabilidad social corporativa? ¿Vale? Y luego, por último, lo que os decía, tiene que ser exclusiva.
Es decir, cómo a la vez es deseable y competitiva, y cómo eso os separa del resto. Porque puede ser muy competitiva porque es muy barata, pero es poco deseable porque tiene poca calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos los atributos para darle exclusividad a ese producto o a ese servicio que estáis ofreciendo? Os doy algunos ejemplos, ¿vale? O sea, os propongo ejemplos de cómo se ha presentado esto en DEX. El caso Aula Film, por ejemplo, ella tenía 4 líneas y en cada línea indicaba, oye, en cada línea me dirijo a un segmento de cliente y lo hago de determinada manera. Ella aquí fue un paso más allá y me metía ya cómo monetizaba. Pero bueno, esto en realidad tendría que ir aparte. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo va esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cineclubs y programas temáticos. Pues administraciones locales, entidades privadas, B2B, o sea, lo explicaba de una forma muy gráfica y fácil de entender, ¿vale? Luego las otras 2 líneas que no me detengo aquí. Y luego hacía como un zoom sobre esto y explicaba la propuesta de valor para cada segmento. Conocimiento de experiencia, capacidad de involucración, o sea, muy detallado. No os digo que tenga que hacer este caso, pero sí os lo comparto porque está muy trabajado de una forma muy amplia, ¿vale? Tendréis el ejemplo accesible. Y luego os doy otro ejemplo más sencillo, pero igual de potente, que es un proyecto del año pasado que es Mezcladis, que nos decía, oye, tengo tantas líneas de negocio, mi propuesta de valor en todas es esta y mira cómo evoluciona mi facturación. En una diapositiva. Luego explicaba línea a línea qué es lo que pasaba. Pero en una única diapositiva me contaba cuál era la propuesta de valor. Obviamente aquí era la misma para todas sus líneas, ¿no? Pero, ¡pum!, en una única diapositiva, sin mucho detalle. Como lo trabajó Elena mucho más detallado. Ambas válidas, pero tendréis que ver o veremos cuál es la que más se adapta a lo que estáis trabajando vosotros. ¿Sí? Como ya sabéis, nosotros en los talleres estos os bombardeamos con información y luego vosotros tenéis que trabajar un poco y os damos feedback, ¿no? Entonces, por situar, ¿no? DEC, hemos hablado del mercado, nos hemos dado unos tips y ahora os decimos, vale, entre el análisis de negocio, punto 1, cuáles son vuestras líneas y cómo están compuestas. Punto 2, ¿cuál es la evolución esperada de esas líneas de negocio o de los productos en esas líneas de negocio? Es decir, espero que cambie la forma de entregarlo, que cambie el formato en que lo entrego, que cambie la tecnología que le aplico, que cambie las entidades que colaboran. Es como ver cómo va a evolucionar esas líneas o ese producto, ¿no? Esto igual se ve muy fácil en los productos que son tecnológicos, ¿no? Porque voy a lanzar la versión beta, voy a lanzar el tal, ¿no? Queda más claro, ¿no? O es más asequible. Pero os pongo un ejemplo del mismo Aula Film para que os hagáis una idea de qué es a lo que podemos buscar. Por línea de negocio, ¿en qué fase están? Fase piloto, fase inicial, crecimiento. O sea, de esta manera el inversor entiende. Yo ya aquí ya veo esto y digo, vale, cuando me quiera repagar ya sé más o menos de dónde va a venir. Cuando vaya a los números, esperaré que la mayor parte venga de la línea 1 y no de la línea 2, ¿no? Y también le permite entender si todo está en fase muy inicial o tenéis un producto muy avanzado y otros más tempranos, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo presentar la evolución del producto cuando no sea tecnológico al uso. Y otro ejemplo más, pues puede ser cuando es un proyecto muy concreto, ¿no? Voy a ir a tales ayuntamientos, voy a empezar primeras actividades en nuevos ayuntamientos, voy a consolidar esos ayuntamientos, ¿no? Curso a curso. Os he puesto un ejemplo muy amplio, un ejemplo intermedio y un ejemplo más sencillo. Pero al final en todo lo que es común es que la persona que lo lea entiende cuáles son mis productos, cuáles son mis líneas, qué productos, a quién van dirigidos, cuál es la propuesta de valor y cómo va a evolucionar en el tiempo. Más detalle o menos detalle en la evolución en el tiempo. ¿De acuerdo? Hemos entendido cuál es el mercado. Vamos a empezar a entender, queremos que el inversor empiece a entender cómo funciona nuestro negocio. Se lo ponemos fácil contándole primero cómo somos y qué tenemos. Te cuento cómo va a evolucionar ese producto y luego te digo, pero es que el otro punto, el tercer punto importante es la competencia. ¿Quiénes están ahí? Seguramente este trabajo lo hagáis en paralelo al mercado, ¿no?
Pero bueno, aquí a nivel de presentación lo hemos separado. Entonces, en la competencia al final lo que se busca es entender quiénes están ahí. Y para esto tenéis dos enfoques para entenderlo, ¿no? Este, que es el de gráficos básicos, por así decirlo, que lo que implica es que tengáis muy clara vuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque vais a separar a la competencia en dos ejes, en dos dimensiones, que sean únicas de vosotros, porque si no será difícil discriminar, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto puede ser, esto es un proyecto de hace unos años que era Nayarte. Ellos, sus dimensiones eran el impacto social que generaban y que era producción local. Entonces, en ese diagrama, ellos aparecían arriba a la derecha. Y una de las pegas de este enfoque es que siempre vais a aparecer arriba a la derecha. Bueno, depende de los sinceros que seáis, apareceréis más arriba a la derecha en las dos dimensiones o no. Por ejemplo, el año pasado Mezcladís hacía este ejercicio y ellos no estaban arriba a la derecha. Estaban arriba a la medio derecha. O sea, había entidades que estaban por encima en algunos atributos. Entonces, bueno, es una manera de aproximarlo, ¿vale? Pero sí es cierto que lo que busca aquí es resaltar la propuesta de valor diferencial de vuestro servicio. Hay otra manera, bueno, os pongo otro ejemplo también también de este diagrama, que fijaros, esto es interesante por las dimensiones que utiliza. Son muy específicas del proyecto, es cross-border del año pasado y utiliza la capacidad de creación de relato y la calidad de los proyectos artísticos. Esta es muy específica del sector y muy específica del impacto que ella quería generar. Su misión era dotar de voz y relato a X, Y, Z. Pues mira, en uno de los ejes. Y en el otro estaba ya uno de sus diferenciales, decía que ella tenía mucha más calidad que los demás. Pues bueno, pues de esta manera, ¿vale? Y aquí ella sí estaba arriba a la derecha, ¿vale? En este caso sí, estaba ya arriba a la derecha. Pero ya os digo, aquí la única pega que podéis tener en esto es que siempre nosotros somos los mejores y nos puede dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Somos buenos, pero igual no tan buenos como para hacernos con todo el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro enfoque que es un poco más complicado, pero que es interesante y enriquecedor, que es esto del diagrama, el Competitive Landscape o un diagrama de pétalo. ¿Y qué es lo que implica? Implica que pongáis a vuestra organización en el centro, ¿vale? Ahora vemos el ejemplo. Y que alrededor identifiquéis cuáles son los segmentos de los cuales creéis que van a venir vuestros clientes. En este caso, esta empresa que tenéis aquí que se llama Sana es una plataforma de aprendizaje para toda la vida para el mundo de los empresarios, ¿vale? Entonces, ellos identificaban en su momento, de una manera yo creo que de más intuitivo a menos intuitivo, veían que sus posibles clientes, ¿no?, iban a venir de grandes corporaciones porque estaba dirigido a empresarios. Luego también veían que la gente que quisiese entrar en el mundo empresarial podía ser un segmento que es la parte de educación superior. Luego también veían que posibles emprendedores podían acabar queriendo formarse con ellos, que es todo el mundo del emprendimiento. Y luego unos últimos dos segmentos que igual para mí eran menos intuitivos, que es la formación continua para adultos, que no tiene por qué necesariamente tener que ver con el mundo empresarial y demás, y las administraciones públicas, ¿no? O sea, de más intuitivo a menos intuitivo os lo he comentado. Y una vez has identificado estos segmentos adyacentes de los cuales crees que pueden venir tus clientes, lo dotas de quiénes están ahí. Quiénes están en el segmento de la educación de las empresas privadas, quiénes están en el mundo corporativo, quiénes están en el mundo del ecosistema de emprendimiento. ¿No? Entonces, así, la ventaja de esto es que no estás tú arriba a la derecha, sino que entiendes qué es lo que te rodea, en qué segmentos y que además, si pudiésemos acceder a sus datos de facturación, podríamos tener también una forma de tamaño de mercado. Porque si yo sé cuánto factura cada una de esas entidades y lo agrego, tengo el mercado potencial al que puedo llegar. ¿Vale? Entonces, un ejemplo, este que es muy complicado, os pongo un ejemplo de un proyecto del año pasado que es Conarte. Perdonad, me he saltado la diapositiva. Fijaros, Conarte identifica 4 segmentos. Conarte es un proyecto que lo que busca es llevar la educación artística a los colegios con colectivos vulnerables. Entonces, ella identifica que en su entorno competía con formación de formadores, con muestras artísticas, con artistas en horario lectivo de forma continuada y con asistencia a espectáculos.
O sea, todo esto era gente que podía ser susceptible de consumir su producto. En Girona. Y lo que hizo fue identificar quiénes estaban ahí. No llegó a concretar numéricamente, pero bueno, sí que llegó a identificar quiénes estaban y por qué, dónde estaban y cómo estaban respecto de ellos, más cerca o más lejos, ¿no? Entonces les permitió entender muy bien la competencia y los potenciales segmentos de cliente que igual de saque se nos están olvidando o no los estamos teniendo bien identificados. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Una preguntita. En nuestro Sí. caso, que la competencia en realidad son posibles aliados, en el sentido de otras organizaciones que trabajan en el territorio, ¿eso sería competencia o la competencia sería, por ejemplo, los que hacen lo mismo que nosotros, pero en convencional? Yo te diría que en tu caso es los que hacen lo mismo, pero en convencional, ¿vale? Ujú, vale. Porque tú ya de saca a los otros les estás poniendo como aliados. Ujú. O sea, el tema es, en tu caso, me lo invento. Bueno, y que también podría ser un aliado, pero igual, una gran empresa de alimentación que lanza una iniciativa de emprendimiento en la provincia en Castellón. Compite contigo, lo hacen convencional porque lo que quiere es dar un dinero y hasta que se demuestre lo contrario, no, a priori no es aliado tuyo. No estoy pensando, ¿eh? O sea, así como en caliente. El segmento empresa, que no sé si lo tienes identificado, pero el segmento empresa de alimentación podría ser un segmento al que tú te dirigieras dándole una solución con lo tuyo para lo que ellos quieran producir. Entonces, podría ser algo por el estilo. Pero en cualquier caso creo que habría que verlo, Esther, porque igual es un poco de doble filo, ¿vale? Así en caliente creo que es por donde tendrías que tirar, ¿vale? ¿Sí? ¿Más preguntas de esto? También puede ser un evolutivo, os podéis sentir más cómodos primero con un diagrama de X, Y y luego, vale, ya lo tengo controlado, me voy a lanzar a hacer este más complejo, ¿vale? Yo os animo al más complejo porque creo que es un ejercicio más enriquecedor, pero también entiendo que en el interés del tiempo, pues digáis, bueno, yo voy a asegurarme que esto lo tengo muy claro y luego lo evoluciono, ¿no? Bueno, que lo tengamos presente. Entonces, estaremos respondiendo a las preguntas de cuál es el mercado y cómo lo cuantifico, de mi negocio, cómo se compone, cuál es su propuesta de valor, cuál es la evolución de esos productos y quiénes están ahí, quiénes otras personas están en el ecosistema. Y hay otra pregunta que la separamos a modo didáctico, pero que tiene que ver con cómo es mi negocio y cómo se compone, ¿no? Que es todo lo relacionado con mi modelo de negocio y mis métricas, ¿vale? O sea, si queréis en el ejemplo anterior de que os poníamos, es simplemente una primera introducción de cómo estamos compuestos y qué hacemos, pero no entramos en métricas. Ahora vamos a añadir la capa de métricas y de monetización. Y básicamente tiene que ver con cómo monetizamos y qué también lo hacemos. Y eso lo medimos pues con una serie de métricas, ¿no? Que es lo que queremos que el inversor vea, ¿no? O sea, al final el inversor se puede creer por una parte, y aquí depende mucho cómo sea el inversor, más el inversor anglosajón o el inversor europeo. El inversor anglosajón igual es más de visión y alguna métrica, pero el inversor europeo es un poco más seguro y le gustan las métricas. Entonces, por tanto, hacemos especial énfasis en contar esta parte de métricas y básicamente hay dos, relacionadas con cuánto os cuesta adquirir un cliente, ¿vale? Que esto igual os suena más, por ejemplo, a un proyecto como puede ser Melum, porque hacen publicidad y demás y traquean mucho el coste, pero os animo a que proyectos como Bmurals calculéis cuántas horas dedicáis para sacar una propuesta y lo llevéis a euros por vuestro coste horario. Y ahí sabréis si vuestro coste de adquisición de clientes está bajando o está subiendo, ¿no? O sea, que es algo que aplica a todos. Lo que pasa es que es más intuitivo y suele aplicar más a un tipo de modelo. ¿De acuerdo? Y luego la otra parte de las métricas es las que tienen que ver con la captura de valor del cliente. O sea, qué tan bien o qué tanto valor capturamos del cliente. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos, si queréis, el universo posible de modelos de negocio, yo creo que está más o menos en esta diapositiva. No voy a entrar en todos, pero están aquí todos más o menos recogidos. Y yo creo que en esta edición todos estáis en, bien, que sois un modelo que presta servicio por contrato a empresas, que sería Enterprise, un modelo de suscripción, que es que la gente paga todos los meses algo por vuestro servicio, y un e-commerce, no un e-commerce al uso, pero que vendéis un producto. Todas estáis más o menos en eso. Todo lo demás nos pilla lejos.
no estáis ahí. Entonces vamos a centrarnos en estas tres. Si tenéis curiosidad por ampliar alguna de las demás, lo podemos comentar en particular. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las principales métricas que os recomendamos tengamos clara de cada uno de estos, ¿no? Entonces, en el caso del modelo Enterprise, que ya os digo, aunque venga en inglés el nombre, básicamente es que prestamos servicio por contrato a empresas o administraciones públicas. Y aquí las tres principales métricas que os recomendamos tener es reservas, que reservas no es más que el número de contratos que tenéis a día de hoy pendientes de ejecutar, ¿vale? Los clientes totales únicos, es decir, cuántos ayuntamientos únicos tenéis en vuestra base de datos, cuántas empresas únicas tenéis. No vale que a un ayuntamiento le prestéis dos servicios, sino el ayuntamiento en sí sería la unidad. Y luego ingresos devengados. Esto tiene que ver con cuántos ingresos habéis ejecutado hasta el momento. Cuánto habéis podido facturar, porque me lo invento. Imaginaros que tenéis 20 contratos para 10 clientes únicos, pero y de momento de los ingresos totales de los contratos, que podrían ser, me lo invento de nuevo, 1.000.000, habéis facturado 200.000. Bueno, por un lado sé cuál es le doy al inversor cuál es mi facturación a día de hoy, y por otro lado él sabe que hay todavía por facturar X euros a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, si vuestro modelo de negocio es más estas son las métricas adicionales a la facturación y al margen que tenéis que tener claras. ¿De acuerdo? Aquí os dejo la fórmula, no entramos en cómo lo calculo, lo tenéis disponible la fórmula para calcular. En el caso de suscripción, yo creo que aquí todos más o menos tendremos alguna suscripción de una cosa o de otra. O estoy suscrito a una plataforma, a una revista, a un servicio, ¿no? Entonces aquí hay 4 métricas que tenéis que tener bastante claras. Primero, el ingreso mensual recurrente. Y cuando digo recurrente es recurrente y no reocurrente, ¿vale? Entonces, recurrentes son solo aquellas personas que han firmado un contrato por el cual están suscritas a pagar todos los meses, ¿vale? El siguiente es la tasa de crecimiento anual de ese ingreso mensual. Bueno, la tasa de crecimiento compuesta de ese ingreso. Hay una fórmula, ahora la tendréis. Y dos que son muy importantes relacionadas con el coste de adquisición. La primera, ¿cuántos usuarios perdéis? ¿No? O sea, ¿cuántos usuarios perdéis de cada de los usuarios nuevos que vais consiguiendo? Y luego, ¿cuántos cuesta adquirirlos? Pero esto os vale a todas, ¿eh? O sea, aunque sea para suscripción, los usuarios que perdéis es lo mismo. Imaginaros que os que hacéis más cosas a ayuntamientos, el primer año conseguís una propuesta, el segundo año la mantenéis, pero el tercero la perdéis. Y eso se repite cíclicamente. Pues sabéis que el 33% de los clientes que conseguís los perdéis y habría que entender por qué. Claro, que buscas entender por qué perdemos clientes. ¿Sí? Las fórmulas, no entro ahora en ellas porque si no nos vamos a extender, las tenéis aquí disponibles. Y luego el último, si tenéis un e-commerce o sois un proyecto que vende producto, 4 métricas. La facturación mensual, fijaros que aquí no pone recurrente, porque yo un mes puedo comprar el producto, pero al siguiente no. Y un ejemplo de esto es, mira, Amazon en esto, no me gusta hablar de Amazon, pero es que lo voy a citar, ¿vale? Algunos productos de Amazon, cuando los compras, te dan un descuento de un 5 o un 10% si dices que vas a comprar cada 3 meses, con lo cual se vuelve recurrente. Pero si vas abajo y pinchas compra única, ya no es recurrente, es recurrente. Porque yo lo compro hoy y lo puedo volver a comprar dentro de 6 meses. Es diferente. ¿Vale? La siguiente métrica es mi tasa de crecimiento de facturación. Bueno, la facturación, básicamente. O sea, cómo es mi facturación total, el margen bruto y cuánto me cuesta adquirir a clientes. Esto aplicaría, por ejemplo, sobre todo a Padrino en Olivo. ¿Vale, Juan? Por ponerte en un ejemplo muy concreto de que te sitúes en cuál. De nuevo, las fórmulas y no me detengo, ¿vale? O sea, las tenéis disponibles. Ejemplos de cómo, aunque aquí os he dicho cuáles son las métricas que son interesantes seguir, os lo he dicho, ¿por qué? Porque una cosa que hemos visto es que normalmente no sabéis qué tenéis que medir o qué de los datos que tenéis que buscar sacar. La facturación la tenemos clara, el margen lo tenemos claro, pero luego en función de vuestro modelo son interesantes unas cuestiones u otras. Y aquí os pongo un ejemplo de cómo Mezcladis iba desgranando este análisis de, oye, primero te he contado todas mis líneas, cuáles son, y luego entro una a una. El restaurante de Escuela Mezcladis. Contaba un poco qué era, cuál era su propuesta de valor, en qué horario funcionaba, y si os fijáis, nos da el margen bruto, nos da su ticket medio
y nos da sus visitantes. Nada de esto está reflejado en los que os he contado, porque no hablamos de tickets medios y visitantes. Pero de trabajar con ellos llegamos a entender que las métricas que para un proyecto de hostelería relevantes eran estas. Pero bueno, que os quiero decir que hay maneras de presentarlo. Entonces, él lo que hizo fue hacer una diapositiva de estas por cada línea, con sus métricas y especificando, como veis, el crecimiento promedio y los datos más relevantes. Seguramente lo que os pase ahora es que igual no tenéis el dato y lo tendremos que calcular. Pero los datos brutos de cuánto habéis facturado y con cuántos clientes, qué es lo que hace falta, lo tenéis. ¿Vale? Entonces, que eso no os preocupe. Será como poner eso al servicio de este análisis de negocio. Otro proyecto más suscripción es este, que es un proyecto de la primera edición, ¿no? Donde nos mostraba el payback, el CAC, el ticket medio, lifetime value, o sea, cosas muy específicas de un negocio de suscripción, ¿no? Pero bueno, lo quería poner como ejemplo porque está Melun por ahí, que es de este estilo, para que lo tuviesen como idea y comparaban el CAC con el valor total de toda la vida del cliente, ¿vale? Y luego otro ejemplo más centrado en venta a la administración, que si os fijáis aquí, ella, además de lo que ya os podía haber contado, hablaba de la tasa de éxito. Cuando en vuestro modelo de negocio hay un tema de subvenciones o de patrocinios o así, es interesante saber con cuánta probabilidad lo conseguimos. Entonces aquí tendremos que dar el dato de, oye, de 10 patrocinios que pedimos nos dan 3, pues un 30%. Como el crecimiento venga por patrocinio, tienes que cambiar mucho tu modelo porque será difícil de creer que lo vayas a conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, como métrica adicional, pero ya os digo, os he dado los casos base y ahora lo que se trata es de vosotros ir trabajando en ellos y nosotros en las mentorías ver si se adaptan perfectamente o si hay que tocar y obtener otro tipo de datos, ¿de acuerdo? Y luego el último punto que os quería contar era, os he dicho, hemos entendido cómo funciona vuestro negocio, hemos entendido quién es la competencia y cómo va a evolucionar el producto en sí y sabemos cuáles son las principales métricas que dicen que sois muy buenos en lo que hacéis. Pero ahora nos falta entender a nivel de entidad cómo queréis crecer en el largo plazo. Es decir, queréis internacionalizar, queréis transferir el modelo a otras comunidades autónomas, queréis lanzar una nueva línea de negocio. O sea, cuestiones más que no responden al producto en sí, sino que responden al conjunto de la entidad. ¿Vale? Entonces aquí os dejo un ejemplo muy completo, que es el caso de Aula Film, ¿vale? Donde ella en una única diapositiva, un poco densa de contenido, la verdad, pero muy detallado, podíamos ver cómo iba a evolucionar su impacto en la línea, en las barras del medio, podíamos ver cómo iba a evolucionar su facturación en la parte de arriba y cuál era el segmento cliente principal para dar el salto con los iconos. Y luego abajo nos contaba un poco qué iba a pasar a nivel de producto y a nivel de cliente. Entonces, de una forma gráfica ya conseguía que entendieses cuál era su plan. Ya os digo, esta diapositiva tiene bastante contenido, pero es muy clara. Otros proyectos han optado por otros modelos, pero bueno, yo sí he querido poner este. Podéis poner la típica hoja de ruta con hitos anuales sin entrar en tanto detalle, porque luego está la parte de impacto. Pero bueno, ya lo sumarizó todo así y la verdad es que es algo que gustó mucho. ¿Vale? Y lo último que os quiero contar tiene que ver con la estrategia comercial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos un mercado al que podemos llegar, hemos dicho que tenemos una serie de líneas de negocio y productos para llegar a él, tenemos un plan para la evolución de ese producto, entendemos muy bien quién está y sabemos qué métricas tenemos que seguir. Y queremos llegar a un determinado punto, que es esa hoja de ruta completa. Pero ahora ¿qué estrategia hay detrás para conseguirlo? Entonces, esta es la parte de estrategia comercial. Y aquí lo que buscamos o lo que os sugerimos cuando reflexionéis es que tiene que ser una estrategia sostenible. ¿Y esto qué implica? Que seáis capaces de captar clientes, pero también de fidelizarlos, porque si no los fidelizáis, todo esfuerzo que hagáis de captación es de clientes nuevos y no habrá un crecimiento sano. Y luego, por otra parte, que seáis capaces de captar siempre margen o más margen. De cada euro que le pagáis a un cliente, que os paga un cliente, ¿cuánto margen generáis? Esto yo creo que casi todas vosotras tenéis un reto en esto. Llámalo A, llámalo B, llámalo C, pero a día de hoy el comité no tiene muy clara cuál es la estrategia de crecimiento comercial de todas.
habrá que profundizar y trabajarlo. Entonces, os lo digo porque esto es una realidad para todos vosotros ahora mismo. Y luego a nivel individual la tendréis más claro o menos claro, pero tendremos que terminar de darle forma, ¿no? Oye, vamos a hacer eventos periódicos, nos vamos a dirigir a corporates, a las corporates vamos a hacer de esta manera, o cuáles son las concreciones de cómo vamos a cumplir todo eso que te he contado hasta ahora, ¿vale? Y aquí os dejo un ejemplo de Cocentral del año pasado, que pues utilizaba un enfoque de una matriz de doble entrada, de servicio actual, producto o producto nuevo, y luego cliente actual o cliente nuevo. Y así clasificaba las acciones o las estrategias en cada uno de esos segmentos. Si es nuevo nuevo, ¿qué es lo que pasa? Si es nuevo antiguo, ¿qué es lo que pasa? Esto viene del Boston Consulting Group, hay una matriz de esto, pero bueno, Alejandro lo aplicó a esto con su buen saber y así, ¿de acuerdo? Pero os lo dejo como ejemplo para que entendáis qué es a lo que nos referimos con esto de estrategia comercial, ¿vale? Y luego hay un apartado de zoom in en cuestiones concretas que os hayamos querido contar, ¿vale? Que lo que viene a ser es, además de estos retos generales de negocio y demás, ¿qué le preocupa al inversor específicamente de cada uno de vosotros? Entonces, esto os yo lo he ido contando en los diagnósticos, ¿no? Oye, de vosotros nos preocupa el impacto porque él se lo cree, lo entienden, pero no se lo terminan de creer, ¿no? O hay una cuestión concreta que no está del todo validada, ¿no? Decimos que tenemos un impacto en la salud, pero ¿cómo de verdad estamos teniendo ese impacto en la salud? ¿Vale? O decimos que tenemos un impacto en los niños, pero más allá de la satisfacción de 4 sobre 5, ¿cómo sabemos que está ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que en casi todos vuestros casos en las cuestiones van a estar en torno a terminar de perfilar ese impacto. No entro ahora en detalle, pero a todas os he contado qué es lo que preocupa concretamente, más allá de la sostenibilidad del negocio, que es lo que cubre el DEC. ¿Vale? Y como es la hora, me voy a adelantar hasta lo que queremos que trabajéis, ¿vale? Como os he dicho al principio, este taller era un taller largo y se rompió en dos. Entonces, aquí veréis que hay cosas que todavía no os he comentado, no hemos visto en la presentación. Por ejemplo, lo de los datos económico-financieros, eso no hemos hablado nada, así que ignorarlo. Pero en lo que el universo de trabajo que se abre ahora es básicamente que avancéis con los experimentos, ¿vale? Y con las conclusiones que podéis ir sacando de ahí o de las mentorías en cuanto se empiecen, en cuanto se empiece a sentar con expertos, ¿de acuerdo? Que eso depende un poco de nosotros, hasta que nos vayamos cerrando mentorías no podréis concluir, pero sí podéis avanzar en los experimentos. Y el otro universo de trabajo que se abre es del DEC. Entonces lo que os pedimos es que empecéis a trabajar en esta parte que hemos visto del DEC. Es decir, mercado y análisis de negocio, ¿vale? Que es lo que os hemos contado hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que os pediremos para el lunes 7 serán esos datos económicos financieros que os cuento el miércoles como, el avance de las mentorías y las validaciones, junto con el trabajo que nos contará Rocío de impacto, que ya os dije que el foco de esta parte es impacto, y lo que avancemos en mercado y análisis de negocio. ¿Vale? Entonces, no, el miércoles lo volvemos a repasar porque ya entenderéis toda la foto, pero básicamente la prioridad es validaciones, datos financieros e impacto, y lo que podáis avanzar de mercado y análisis de negocio para esta entrega del lunes 7. Pero bueno, el miércoles vuelvo a incidir sobre ello de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, hoy es un poco intenso esto. Imaginaros si os hubiese tenido que contar lo otro, lo rápido que hubiese tenido que ir y ya ha sido denso y pues imaginaros lo denso que era con todo. Y aún así, voy a tener la humildad de pediros que por favor valoréis el taller, ¿de acuerdo? A pesar de mi intensidad de discurso del día de hoy. Entonces, si os por dar un par de minutos para que evaluéis, os lo agradezco porque es la única manera de mejorar para nosotros. Rocío me ha comentado que lo tenéis también en el chat, ¿vale? Por si no os va la cámara o similar. Y sí, y hemos recomprobado que el código QR funciona, porque ya nos había pasado y hemos validado que el código QR funciona.
¿Lo puedo quitar? Sí. De todas formas, si no está en el chat. La sesión grabada y los documentos los van a enviar por mail o los agregan a la carpeta del Drive, John. Buena pregunta, Juan. No, como este taller lo hemos roto en dos, el miércoles, después del taller, os mandaremos la grabación de las dos sesiones y los dos PowerPoints, ¿vale? Para que no tengáis un email hoy y otro email el miércoles, sino un único mail con todo y repasaremos la entrega. En cualquier caso, yo creo que algunos ya estáis familiarizados con lo que hemos hablado hoy, otros igual decís, buf, todo lo que tengo que hacer. Insisto, pensar que lo hemos planteado todo en bloques de trabajo para que podamos avanzar. Entonces, ahora, centraros en esto, en lo que de la mejor manera que lo podáis hacer con los recursos que tenéis disponibles ahora. No os bloqueéis en, no lo puedo hacer perfecto, no avanzo. No, empezar a pelearos un poco con el mercado, empezar a mercaros un poco con qué pondría en el análisis de negocio, cuáles son mis líneas, o sea, empezar a mojaros porque si no, no va a venir un momento en el que no, se va a hacer bola y no va a ser posible. Entonces, aunque sea en sucio y sin un formato perfecto, empezar a volcar ideas, los que no tenéis un deck, de qué es lo que pondríais y los que ya tenéis, responde a todo, me falta algo, tengo que actualizar, ¿no? Pero empezar a volcar poco a poco, ¿vale? Sin pensar en formato y demás, ya le daremos de cara a ese comité intermedio. ¿De acuerdo? Pues nada, equipo, muchísimas gracias por la asistencia, por participar y nos vemos el miércoles a las 12 para entrar en una parte un poco más numérica, ¿de acuerdo? Pero todavía muy tímida, no es nada de proyectar, sino es entender el pasado, así que no os preocupéis, todavía no entramos en proyecciones ni nada por el estilo. Vamos a entender bien lo que ha pasado hasta ahora, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, vosotras. Buen día. Chao.